Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, ¿cómo están? Por aquí contentos, muy pero que muy bien, deseándoles un excelente día. Estamos aquí una vez más trayéndoles, como no, un nuevo video de fanfic que tanto les gusta, pero que le den al botón de me gusta, suscribirse y recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, así que empiece el video. Adiós, adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Vegeto Dios. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1 en resumen. Estoy en el mundo de Naruto. Tengo un nombre que no es mío y tengo una versión muy debilitada del gamer. ¿Eso es todo? ¿Me olvido de algo? Bueno, inventario. Con eso, me llevé otra decepción. 1. Capítulo 1 siguiente descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni gamer me pertenecen. En realidad, no tengo nada. Capítulo 1 Yo morí así de simple. No fue un accidente. Ni me asesinaron. Simplemente tuve mala suerte. Tenía cáncer. Cáncer de pulmón, para ser exactos. Lo curioso fue, si al menos tienes ese tipo de humor, que nunca había fumado. Nunca lo había intentado ni tenía intención de hacerlo. Pero el destino es un cabrón, al parecer. Así que viví 3 años sintiéndome constantemente mal por mí. Mi familia sufría, mis amigos sufrían, todos mis allegados entraban en un estado depresivo con solo verme. Era desesperante, en serio. Iba a morir de todas formas, ¿no era suficiente? Al parecer no, tenía que ver la tristeza y el dolor en sus expresiones cada vez. No me malinterpreten, al principio fue un poco reconfortante que se preocuparan tanto. Pero con el tiempo, me sentí fatal. Sin juego de palabras. Así que me distraje. Me sumergí de lleno en los libros después de que una tía me comprara uno. Y así empezó mi adicción a cualquier tipo de entretenimiento. Pasaron meses con la cabeza hundida en los libros, sobre todo fantasía, pero a veces elegía algo diferente, solo para variar. Después vinieron los programas de televisión, desde dibujos animados hasta series tradicionales, películas, lo que prefieras, e incluso documentales. Después, me adentré en el anime tras ver Naruto. Naturalmente, el siguiente paso fue el manga y sus versiones coreana y china. A medida que profundizaba más, terminé leyendo novelas ligeras. Y estuve entre todas esas opciones hasta que comenzó mi último año de vida. Fue entonces cuando di mi último paso hacia el abismo. Ficción de fans. Ni siquiera yo sé cómo terminé en ese lugar olvidado de Dios. Pero lo hice y disfruté cada segundo de ese infierno. Bueno, no cada segundo. Hay gente que tiene un par de problemas mentales. O sea, lo entiendo, a algunos les gusta Harry X Draco. Está bien. A mí no me gusta nada, pero está bien. Sin embargo, cuando te das cuenta de que hay gente que escribe Ari XSP, entiendes que no hay nada que sea demasiado para la gente. No hay límites para la imaginación humana, para bien o para mal. Para mal en este caso, si me preguntas. Y así, en un par de párrafos, describí mis mecanismos de escape. Mi única bocanada de aire en el mar de compasión que me rodeaba. Pero tenía un límite de tiempo y finalmente lo alcancé. Me entristecía no saber cómo terminaban muchas historias. En cuanto a todo lo demás, bueno. 3 años me habían permitido atar todos los nudos. Había tenido largas charlas con todos los familiares y amigos que pude, más de una vez con la mayoría. Todo lo que tenía que decirse, ya se había dicho. La gente debió pensar que estaba loco por la calma con la que me tomé la muerte. Pero, en serio, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Llorar hasta dormirme todos los días y empeorar las cosas para todos? ¿Qué va? Había mejores cosas que hacer con mi tiempo. Como ver vídeos de ratas peleándose por comida con música de Linkin Park. Eso valió cada segundo. Lloré hasta quedarme dormido el primer mes, más o menos, lo admito.
También podrían haber pensado eso porque a veces me reía pensando que algún Rob me llevaría a otro mundo, preferiblemente uno de anime o algo así. Pero, por desgracia, al parecer, True-kun no me consideraba digno de ser un elegido. Así que morí. No hubo nada espectacular. No vi la luz ni sentí que mi alma se alejaba de mi cuerpo. No hubo puertas al cielo ni escaleras al infierno. Nada. Todo simplemente era y luego todo simplemente dejaba de ser. Como cuando te quedas dormido. Ni siquiera te das cuenta, pero obviamente lo haces. Excepto que, me di cuenta. Porque era muy consciente de la nada que me rodeaba. No era exactamente la oscuridad que a veces describían. O quizás sí. Era un poco confuso. Estaba oscuro, sí, pero ¿se puede ver sin ojos? Ni siquiera sabía si tenía ojos. La verdad es que no lo sabía. Volviendo al tema. Era como si hubiera luces de diferentes colores por todas partes, pero cuando intentaba enfocar una, solo veía oscuridad. Todas las luces eran oscuras, apenas perceptibles en el fondo negro. Y así pasó el tiempo. No pasó nada. Solo podía hacer lo que hacía cada vez que me aburría mortalmente, juego de palabras intencionado. Empecé a imaginar cómo continuaría esta o aquella historia, o quizás a pensar en una historia original. Obviamente, ninguna era realmente original. Terminó siendo una mezcla de ideas robadas de otros y unidas en algo que se sentía genial. Y, obviamente, yo era el protagonista. Porque tenía que sentirme genial de alguna manera. Con el tiempo, se me acabaron las ideas y las historias. Así que me quedé mirando la oscuridad e intenté ver las luces. En algún momento empecé a pensar que eran otras almas, pero nunca pude confirmarlo. Fue una observación interesante, aunque inquietante. De todas formas, no cambió nada para mí, así que lo saqué de mi cabeza, aunque no tenía ninguna. Y antes de que lo digas, sí, me sentía bastante estúpido haciendo chistes sobre Brook de vez en cuando. Aunque entendía por qué los hacía. Era una forma de lidiar con ello. Podías llorar o reír. Decidí reír. De todas formas, no estaba seguro de poder llorar, ya que no tenía ojos. Todo esto continuó hasta que un pensamiento cruzó mi mente. ¿Estaré aquí hasta que mi mente se rompa y desaparezca? Ni siquiera yo pude tomármelo con calma. Pasó el tiempo mientras ese pensamiento volvía cada vez más. Oh, has sido elegido, me habría sorprendido al ver ese mensaje, pero, bueno, ya saben cómo funciona. Me quedé mirando el cuadrado que contenía las palabras durante un par de minutos, aunque, por lo que sé, podrían haber sido horas o días. Parecía un pergamino abierto y tenía las palabras escritas en negro. Tras ese análisis, la oscuridad que me había rodeado quién sabe cuánto tiempo empezó a cambiar. Poco a poco se transformó en un blanco cegador que lo devoraba todo. Pronto, solo había blanco. Y cuando el blanco desapareció, me desperté. Bienvenido, despierta, Eiji. Sentí que algo me golpeaba la cabeza y me senté erguido por reflejo. Lo que me recibió fue la imagen de un aula con el profesor mirándome furioso y el resto de la clase riéndose disimuladamente. Dije con inteligencia y todos empezaron a reírse al ver que el ojo del profesor temblaba. ¿Qué demonios? Parpadeé. Lo dejaré pasar porque es tu primera vez. Solo no te conviertas en un Naruto. Escuché un grito de protesta, pero el profesor se dio la vuelta para continuar la clase. No escuché ni una palabra de lo que dijo. Seguí sentado allí, atónito. ¿Qué demonios estaba pasando? Apreté los puños. Sentí mis dedos, todos. Las palmas. Sentí que me apoyaba contra la madera de la silla. Mis brazos sobre el escritorio. Estaba viendo cosas. Todo esto era demasiado para mi persona privada de estímulos. ¿Cuánto tiempo hacía que no respiraba? Abrí los ojos de par en par. Estaba respirando. Y no era cualquier tipo de respiración. Respiraba bien. Hacía muchísimo tiempo que no podía respirar sin dificultad. Era como si el cáncer hubiera desaparecido. Mis pensamientos parecieron congelarse ante ese pensamiento y me atrapó por completo durante lo que parecieron horas, aunque no podía ser. Aún disfrutando de poder sentir, ver y oler, pensé en la situación. Estaba en una clase. Una clase a la que nunca había asistido. Nunca había estado en un aula como esta. Y estaba bastante seguro de que nunca había tenido un compañero llamado Naruto. Ay, no. Ay, ni hablar. Y, efectivamente, al girarme, vi a un chico bajito y escuálido, de piel bronceada y pelo rubio platino de punta. Tragué saliva.
Oh, vamos, ¿no podría ser algo divertido como Pokémon en lugar del maldito Naruto, donde todo el mundo, y su madre, puede matar gente con al menos 3 señas? Eso era de lo que se quejaba una parte de mi mente. El resto era solo intentar asimilar la situación. Claro, había leído historias de reencarnación y cosas así. Una cuarta parte de los fanfictions eran así, por Dios. Pero no lo hacía más fácil de procesar. O sea, ¿quién en su sano juicio creía de verdad que reencarnaría, y además en una historia ficticia? ¿Qué demonios? Mientras mi mente se apagaba, volví a la clase. Me di cuenta de que la impartía nada menos que Iruka. Parecía estar introduciendo temas que veríamos más adelante. Parecía algo para el primer día. En ese momento, mis ojos recorrieron la clase buscando al elenco principal. Todos estaban allí. Desde Sasuke, que no me preocupa en absoluto parecer genial, hasta Shino, que no soy nada raro. Todos parecían un poco diferentes al canon. ¿Estaba en un año anterior al canon? ¿O era solo el comienzo del último año canon de la academia? Me pregunté distraídamente. Ahora, clase empezó Iruka tras terminar lo que parecía una primera clase de presentaciones. ¿Saldremos a entrenar? Claro que sí. Gritaron emocionados Naruto y Kiba. Caminé aturdido con los demás. Por suerte, nadie se dio cuenta de que no supe caminar por un par de segundos. Se sentía muy extraño hacerlo después de tanto tiempo. Era como ese momento en el que tomas un bolígrafo después de no escribir en todo el verano y de repente sientes que ni siquiera sabes usarlo. Me inquietó darme cuenta de que había olvidado caminar. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente? Pronto nos encontrábamos en un amplio espacio abierto. Parecía tener un camino que probablemente usaríamos para correr, un espacio abierto que probablemente se usaba para entrenamientos o acondicionamiento físico normal. Un poco más lejos, fuera del circuito de carreras, había lo que parecía un lugar para practicar tiro al blanco, y luego estaba la monstruosa pista de obstáculos en el centro. Parecía algo que mataría a gente. Conociendo el mundo shinobi, era una posibilidad. Empezaremos con unas vueltas por el área de entrenamiento, dijo Iruka, y me consoló no ser el único en suspirar de alivio. La mayoría de los civiles, o al menos no los protagonistas, lo habían hecho. Tranquilo, no harás la carrera de obstáculos hasta el año que viene. Hubo más suspiros e incluso algunas quejas de Kiba. Mientras tanto, yo fruncía el ceño, pensativo. Así que parecía que había llegado al menos un año antes, quizá más. Nunca se me había dado bien calcular la edad de la gente. ¿A qué esperas? Empieza a correr. Y empezamos. Tras unos segundos incómodos, tuve que hacer un esfuerzo consciente para no reírme como un loco. Era emocionante, la sensación de adrenalina que proporcionaba correr. Después de tanto tiempo sin apenas moverme y luego el vacío, era tan liberador. Así que corrí. Y seguí corriendo. Incluso cuando sentía que mis piernas morían, seguí corriendo. Mis pulmones no me detenían. Trabajaban a su máxima capacidad, pero no me detenían, y eso era aún más dulce. En cuanto recuperé la consciencia, noté que los únicos que corrían cerca de mí eran Naruto, Kiba y Sasuke, todos delante de mí. Sin embargo, no me hacía ilusiones de estar a su altura. La única forma de seguirles el ritmo era porque había estado ignorando mi cuerpo. Pronto me quedé atrás y todos los herederos del clan y Sakura me adelantaron. No me importó. Seguía siendo mejor que los demás. Buen trabajo a todos. Sobre todo a ti, Eiji, dijo Iruka mirándome. Lo miré con extrañeza. Ese no era mi nombre. Entonces recordé que él también me había llamado así antes. Sé que te quedaste atrás al final, pero al principio lo hiciste bastante bien, comentó, probablemente malinterpretando mi expresión. No respondí. Quizás aún podamos convertirte en un shinobi, perdedor, dijo Kiba con sarcasmo. Continué en silencio mientras Iruka reprendía a Kiba. Había una razón simple para mi silencio. Un pergamino igual a los que había visto en el vacío apareció ante mí. Allí, flotando inmóvil en el aire frente a mi cara. Al igual que los demás, contenía un mensaje en negro. Sin embargo, el mensaje me dejó sin palabras. Nueva habilidad adquirida. Correr nivel 1 santa mierda, ahora, pasemos al acondicionamiento físico, dijo Iruka alegremente mientras los estudiantes civiles gemían y gemían. Lo seguí hasta la zona despejada, con las piernas pidiéndome que descansara más. Sin embargo, no les hice caso. Mi atención estaba completamente concentrada en el pergamino aparentemente invisible, ya que nadie lo comentó, que seguía flotando frente a mi cara. ¿Podrías desaparecer?
Sería incómodo. En cuanto pensé en la palabra desaparecer, desapareció. Fue un alivio. No confiaba en mis posibilidades de hacerlo verbalmente ni de tocar el pergamino sin que me vieran estando rodeado de ninjas y ninjas en entrenamiento. Después de eso, mi mente empezó a volverse loca. Y eso solo me asustó aún más. Habilidades, pensé, y lo que me recibió fue un pergamino con el título Habilidades, y lo único debajo era correr. El corazón me latía con fuerza y mis oídos se cerraron mientras todo se quedaba en silencio y me ahogaban mis pensamientos. No, perks. Lo mismo, solo que este estaba vacío, salvo por el título. Ahora, quizá quieran saber la razón de mi pánico. Fue simple. No había señales de que tuviera la mente de un gamer, ni siquiera el cuerpo. Estado _Eijisato título. Estudiante de la academia. Puntos de energía. 100 puntos de chakra. 50 fuerza. 5 destreza. 5 constitución. 5 chakra. 5 control de chakras. No hay HP, ni inteligencia ni sabiduría, en realidad. Pensé, aturdido. Empecemos con unas flexiones, dijo Iruka, felizmente ajeno a mi lucha interna. Lo hice junto con los demás. Sin embargo, no estaba pensando en el entrenamiento. Miraba directamente mi pantalla de estado. Me decía tanto y tan poco a la vez. No tenía puntos de vida y parecía que no tenía cuerpo de jugador. Eso significaba que no podría hacer una jugada absurda como que me atravesaran el corazón y sobrevivir, porque el ataque no me había quitado todos mis PV. Tampoco tenía las estadísticas de inteligencia y sabiduría. Eso significaba que no podía obligarme a ser más inteligente ni a tener mejor memoria mediante puntos de estadísticas. Lo que nos lleva al tercer punto. No tenía puntos de estadísticas ni nivel. Así que no podría hacerme más fuerte completando misiones, si es que existían, ni matando cosas. Aunque esto último no sonaba muy bien sabiendo que no tenía mente de jugador para mantenerme cuerdo. Con un suspiro, cerré la pantalla y seguí las instrucciones de Iruka durante el acondicionamiento físico. Al terminar, recibí otra notificación. Nueva habilidad adquirida. Acondicionamiento físico nivel 1. Resistí el impulso de suspirar. Ahora es la hora del almuerzo. Hubo vítores y suspiros de alivio. Los veo a todos en una hora en el aula. En ese momento fui y me senté en la sombra. Necesitaba pensar. En resumen. Estoy en el mundo de Naruto. Tengo un nombre que no es mío y tengo una versión muy debilitada del gamer. ¿Eso es todo? ¿Me olvido de algo? Bueno, inventario. Con eso, me llevé otra decepción. La pantalla me mostró arriba y lo que llevaba puesto. Llevaba unos pantalones cortos marrón oscuro, una camiseta blanca con el símbolo de Konoha en negro en el centro y unas sandalias shinobi negras. Lo impactante era mi cara. Parecía el maldito Shisui. O quizás un hijo de Kurena y sería más preciso. No estaba seguro. Tenía el pelo corto y despeinado, negro azabache, y los ojos rojos, así que podía ser cualquiera de los dos. Uno con el Sharingan y el otro con ojos rojos naturales. Dudaba que tuviera parentesco con alguno de los dos, el apellido no coincidía y no se mencionaba a Eiji en el canon, aunque esto podría ser o no. Lo decepcionante, sin embargo, fue que solo tenía 5 espacios en el inventario. Me pasé un segundo lamentándome por ello antes de intentar desesperadamente ampliar la pantalla para ver si había más. No había. Me pregunto si funcionará con alguna de mis estadísticas. Pensé con desaliento. En mi mente, era demasiada coincidencia que tuviera 5 espacios en el inventario y todas mis estadísticas fueran 5. Aún decaído, volví a abrir mi pantalla de estado. Era tan simple y vacía que dolía mirarla. Intenté obtener más información. Nada funcionó. Menos mal que todo parecía bastante claro. Me preguntaba si el título hacía algo y se me ocurrió una idea. Títulos. Estudiante de la academia. Mejora la velocidad a la que aumentan tus estadísticas y habilidades en un 5% decepcionante, pero útil de todos modos. Decidí ver mis habilidades a continuación. Corriendo, activo, nivel 1. Cuando se utiliza, aumenta la velocidad del usuario mientras corre en un 10%. Consumo 10 puntos de energía por segundo. Acondicionamiento físico, pasivo, nivel 1. Mejora la velocidad a la que tu fuerza y constitución aumentan durante el entrenamiento en un 5%. Me quedé atónito al ver el coste de correr. ¿Qué demonios pasaba con ese coste tan alto? Me cansaba de correr a los 10 segundos. ¿Qué demonios? Tras releer la habilidad varias veces, llegué a una conclusión.
no se aplicaba cada vez que corría. En realidad, era un potenciador que se sumaba a mi carrera normal, ya que decía que aumentaba mi velocidad al activarla y mientras corría. Esperaba tener razón. Al sentir hambre, suspiré. No era ninguna trampa que no necesitara comer. Probablemente también necesitaba dormir. Me puse de pie y revisé mi inventario de nuevo. Esta vez ignoré la decepción de los 5 espacios y revisé su contenido. Uno de ellos estaba ocupado por lo que parecía una especie de libreta. Sacarla era peligroso. En una aldea ninja, era imposible saber cuándo te estaban espiando. Sin embargo, la sola idea era surrealista. Regresé al aula y a lo que parecía ser mi asiento, al menos por hoy. Tenía mi mochila allí, de un sencillo color beige, y decidí usarla. Me tomé un momento para revisarla. Solo tenía un cuaderno y un estuche. El cuaderno estaba en blanco. Probablemente era para la academia. Con eso resuelto, decidí sacar el otro cuaderno del inventario mientras tenía las manos dentro de la mochila. Al echarle un vistazo, no me costó mucho adivinar qué era. Era el diario del verdadero Eiji Satou. Sentí un escalofrío. Parecía haber empezado el año pasado. Primer año de la Academia Ninja, dijo. Explicó que antes de eso habían recibido prácticamente la misma educación que los demás niños. El año pasado les habían empezado a enseñar las reglas shinobi, los rangos, las misiones, etc. Era cómo ser un ninja para principiantes sin que les enseñaran ningún jutsu real, ya fuera nin, gen, tai o cualquier otro. También supe que era huérfano. Sus padres murieron durante el ataque del Kirumi. Tenía alrededor de un mes. Desde entonces, vivimos en el mismo orfanato que Naruto hasta que ambos empezamos la academia. ¿Cómo lo supe? Se mencionó que la matrona les dijo a los demás niños que se alejaran del rubio porque era peligroso. No me hizo gracia. Sin embargo, el Eiji original pareció creerle. En fin, al entrar en la academia, nos dieron un lugar donde quedarnos y un estipendio para vivir. Al parecer, era un programa disponible para todos los huérfanos. Pensé que era una mierda que la mejor opción para los huérfanos fuera ser shinobi. Prácticamente nos obligaban a ser ninjas. Pero considerando muchas cosas que sucedían en este mundo, no estaba tan mal. Al menos no era la única opción que teníamos. Cuando tuve una idea bastante clara de mi situación, decidí reflexionar. Mi primer pensamiento fue, ¿de verdad quería ser ninja? Claro, todos querían serlo mientras veían Naruto. Pero una vez que lo pensaba seriamente, este mundo estaba plagado de muerte y cosas peores. Eran ninjas, no superhéroes como te hacían creer. Eran asesinos, ladrones y espías. Si había un trabajo de mierda que hacer, probablemente terminaría en el centro de misiones de una aldea ninja. No era el tipo de vida que quería vivir. Para nada. A pesar de eso, tenía que ser un ninja. ¿Por qué? Simple. Como alguien que había visto la serie y leído el manga, aunque no era tan fan como otros y había olvidado muchas cosas, sabía cosas. Cosas como la invasión de Sonido/Arena, el asalto de Pain, la Cuarta Guerra Shinobi. No, me negaba a morir como un simple civil en cualquiera de esos escenarios. Tendría el poder para defenderme. Incluso si no alcanzaba los absurdos niveles de poder de Madara y Hashirama, cualquier cosa sería mejor que nada. Me mantendría lo más lejos posible del vacío que era la muerte. Entonces yo sería un ninja. Con eso decidido, tomé el diario y comencé a leer de nuevo. Durante todo el proceso, no pude evitar preguntarme, ¿me había apoderado del cuerpo de Eiji? Pero no le di muchas vueltas. No lo había elegido. No había hecho nada. Simplemente estaba muerto y luego dejé de estarlo. Si alguien era responsable de esto, no fui yo. Pero me sentía culpable. Así que hice una promesa. Seguiría el objetivo de Eiji. Me pareció bastante razonable, así que eso ayudó. Le habían hablado de sus padres. Su madre era una Chunin, mientras que su padre era un Tokubetsu Jonin especializado en Taijutsu. El objetivo de Eiji era llegar más lejos que ellos dos. Pensaba que, de no haber sido asesinados, ambos habrían alcanzado el nivel Jonin. Por lo tanto, lo conseguiría tanto para ellos como para él mismo. También creía que estarían orgullosos de él si seguía sus pasos. Era un objetivo que podía alcanzar de todos modos, ya que coincidía con el mío de conseguir el poder suficiente para sobrevivir en este mundo loco. Así que, de ahora en adelante, estaba en camino al nivel Jonin. Lamentablemente, el diario no contenía mucho más.
Aunque era un diario, Eiji parecía escribir solo cuando ocurría algo fuera de lo común o cuando pensaba en algo que consideraba digno de un diario. Por lo tanto, me dio una buena idea de lo importante, pero aún así me pareció un poco aburrido escrito así. No pude evitar preguntarme. ¿Se lo había inventado todo quien me había metido aquí? Negué con la cabeza. No tenía forma de saberlo. Suspirando de nuevo, hice un resumen de lo importante en las páginas en blanco del diario, dejándolo separado del material original de Eiji. Me alegré de poder adivinar dónde vivía con la información dispersa en varias entradas. Parecía vivir en el mismo edificio que Naruto. Y a pesar de lo que decían muchos fanfics, no parecía un edificio tan malo. Varios otros que formaban parte del programa de Shinobi huérfanos también vivían allí. Con todo anotado, volví a guardar el diario en el inventario, asegurándome de hacerlo desde dentro de la mochila por si acaso. Luego suspiré y revisé mis bolsillos. ¿Tenía dinero, gracias a Dios, Kami? Esas cosas serían confusas por un tiempo. En fin, con la tranquilidad de saber que tenía dinero, me levanté y salí a comprar comida. Era la hora del almuerzo después de... ¿A dónde vas, Eiji? Escuché la voz de Iruka detrás de mí. Me giré con expresión confundida. Estamos a punto de empezar las clases de nuevo. Debí de notar mi desesperación, porque empezó a reírse entre dientes mientras volvía al aula. Furioso, fui tras él. Mientras me sentaba y el resto de la clase entraba, suspiré. Quizás Naruto pueda mostrarme dónde está Ichiraku después de clases, pensé distraídamente. Entonces mis pensamientos se congelaron. ¿Qué iba a hacer con las amistades? Hacerme amigo de Naruto sin previo aviso sería, como mínimo, sospechoso. El Hokage seguramente me vigilaría si me acercaba a él sin motivo. Y él sería la menor de mis preocupaciones. ¿Qué haría Danzo si me acercaba a los Jinchuriki? Había un montón de gente que podría causarme problemas si me hacía amigo de Naruto, pensé mientras miraba al rubio. De todas formas, parecía estar bien. Este no parecía ser uno de esos mundos donde lo atacaban y rechazaban constantemente. Mira esa sonrisa tonta mientras ignora descaradamente el sermón de Iruka. ¿Estaba bien? Eso era lo que quería pensar. Pero sabía que no. Tenía la nota de Eiji sobre cómo se les decía a los niños que se alejaran de Naruto. Esa era toda la prueba que necesitaba. Quizás no lo atacaron físicamente, pero al menos sentía cierto resentimiento hacia él. El problema era, ¿fui lo suficientemente valiente para hacer algo al respecto? Me disgustaba no saberlo. Intentando distraerme, los volví hacia los demás. Sasuke sería difícil. Lo único que respetaba y deseaba era poder. Y no estaba seguro de la primera parte. Era bastante obvio que estábamos después de la masacre con solo mirarlo. Hacerme amigo de él mientras era un debilucho era imposible. Y me desagradaba un poco, así que ahí está. Ino y Sakura también estaban fuera. Por lo que sabía, no les haría gracia que un desconocido se les acercara. Ino parecía tolerar a Chouji y Shikamaru porque probablemente sabía que acabarían siendo la siguiente generación de Inoshikacho o porque sus padres eran la anterior. Yo no tenía ese beneficio. Y me negaba a que Sakura me tratara como a otro Naruto. Para nada. No me acercaría a Kiba hasta que pudiera darle una paliza. Estaba seguro de que si lo hacía, me dejaría plantado mientras se alimentaba el ego. Parecía de ese tipo. Y eso, sumado a que era tan idiota como Naruto, acabaría matándolo si alguna vez me hacía lo suficientemente fuerte. Shikamaru y sería difícil. Seguro que notaba algo raro. Después de todo, era terriblemente inteligente. Tendría que tener cuidado con él, sobre todo. No hacía falta añadir una amistad. Al menos no hasta que comprendiera mejor todo lo que necesitaba saber en este mundo. Choji estaba fuera porque estar cerca de él significaba estar cerca de Shikamaru. Shino era espeluznante, sí, pero no tan malo. Probablemente le vendría bien un amigo tanto como a Naruto. Su clan sin duda se enfrentaría a algunas burlas. Él mismo era bastante inteligente, si mal no recuerdo, pero no demasiado. Probablemente no notaría nada raro si yo tenía cuidado. Hinata era extremadamente tímida, pero tampoco era tan mala. De hecho, probablemente sería una gran amiga. No se me ocurría nada malo en ella, al menos personalmente. Su extrema timidez no era un problema real a menos que fueras Naruto. Pero primero tendría que conocer este mundo. Necesitaría una semana más o menos para acostumbrarme a Konoha. Hacer un mapa sin duda me ayudaría. Tendría que seguir a Naruto para conocer algunos lugares.
Sabía en qué apartamento del edificio vivía gracias al diario, pero no sabía dónde estaba exactamente. Después de conseguirlo, tendría que explorar la ciudad para saber dónde comprar cosas y todo eso. Sería una semana ajetreada. Mientras pensaba en todo esto, Iruka me había estado explicando los usos del Shuriken Jutsu. No se refería solo al Shuriken, como algunos podrían creer, sino también al Kunai y al Senbon. Apenas le presté atención. Hasta entonces, todo era bastante simple. Los Kunai se pueden usar tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Los Shuriken solo son buenos a distancia, pero son más fáciles y ligeros. Los Senbon son los más difíciles, pero los más útiles y peligrosos si se usan bien. Después de eso, lo dejé un poco de lado, solo atento por si acaso. Necesitaría anotar todo lo que pudiera al llegar al apartamento esa noche. Necesitaba guardar toda la información posible. Incluso si se trataba de algún tipo de o si mi mera presencia lo cambiaba todo. Alguna información podría ser útil. No podía rechazar nada en mi situación. No podía planear mucho más que eso. Conocer Konoha y el mundo de Naruto. Fortalecerme para sobrevivir a futuros ataques y guerras. Simple pero efectivo. O al menos eso esperaba. Vamos a los objetivos de práctica para empezar con tu práctica de Shuriken Jutsu. Y por fin había llegado. El momento que tanto temía. Estaba seguro de que no podría acertar a un objetivo con un kunai, un shuriken no, Kami no lo quiera, un senbon, ni aunque me fuera la vida. Eso sin contar que todavía me estaba acostumbrando a tener un cuerpo de nuevo. Esto iba a ser vergonzoso. Al final, todos eran pésimos. Bueno, todos los que no eran del reparto principal. Naruto también era pésimo, pero no tenía a nadie que le enseñara. Ya lo conseguiría. Yo también, si me salía con la mía. Al fin y al cabo, pensé sonriendo. Con o sin nerfeo, la habilidad de jugador es la habilidad de jugador. Y para demostrarlo, había una pantalla delante de mí. Nueva habilidad adquirida. Shuriken Jutsu, nueva rama del árbol de habilidades desbloqueada. Lanzamiento de Shuriken, pasiva, NVL1, nueva rama del árbol de habilidades desbloqueada. Lanzamiento de Kunai, pasivo, NVL1, nueva rama del árbol de habilidades desbloqueada. Lanzamiento de Senbon, pasiva, NVL1. Esa había sido una grata sorpresa. Lo que no fue tan grata fue el escaso 10% de probabilidad de acertar que cada uno me dio con sus respectivas armas. Y eso era en un objetivo fijo. El hecho de que los demás estudiantes también fueran malos me ayudaría en ese sentido. Si todos los estudiantes ya pudieran hacer este tipo de cosas, habría sido malo para mí. Eso habría bastado para levantar algunas alarmas que no quería que aparecieran pronto. Volviendo a las habilidades, el tema del árbol de habilidades me había sorprendido. Al abrir la pantalla de habilidades, todo tenía más sentido. En lugar de una lista, las habilidades aparecían según sus árboles de habilidades, extendiéndose hacia la derecha. Solo tenía que pensar en una habilidad en particular y me mostraba los detalles. Hasta ahora, la única con más de una rama era Shuriken Jutsu. Me alegraba saber que este tipo de cosas podían pasar. Eiji, te toca otra vez, dijo Iruka, sin mostrar en su tono ninguna burla hacia la inhabilidad del anterior estudiante, ni hacia la mía. Respiré hondo y, disfrutando de lo increíble que se sentía al volver a hacerlo, di un paso al frente para avergonzarme una vez más. Aún así, intenté seguir la técnica que habían usado los herederos del clan. Intenté seguir las instrucciones de Iruka. Y lo hice lo mejor que pude. Había leído sobre eso en ciertos fanfics de videojuegos. El hecho de que algunos se confiaran tanto en el sistema que olvidaron que vivían en un mundo real. No podía permitir que me pasara eso. Porque mi mundo era menos de juego que la mayoría de aquellos. Si cometía un error, podría morir rápidamente. Eso no pasaría. Estaba vivo de nuevo. No tiraría mi vida por la ventana. Revisé mis resultados. 3 shuriken y un kunai estaban incrustados en los objetivos. No estaban cerca de los puntos específicos a los que debíamos apuntar. Pero había dado en el blanco 4 veces de 20. Eso era mejor que el porcentaje del juego. En cuanto a los senbon, no los usaríamos para practicar en la academia hasta más tarde, e incluso entonces, teníamos que pedirlos específicamente. Regresé a la clase henchido de orgullo. La emoción me corría por las venas. Todo había sido maravilloso desde que aparecí aquí. Incluso el molesto juego debilitado y la situación problemática, espero que Nara no me dé un golpe, fueron geniales. Se sentía increíble estar y sentirme vivo de nuevo. Ansiaba mi turno. Volvería a superar el porcentaje, estaba seguro. Y lo hice.
Cuando llegó mi turno, 2 shurikens y 2 kunais impactaron en el objetivo. Un shuriken incluso se acercó a uno de los círculos del objetivo. Regresé con el grupo mientras alguien más tomaba su turno. Sin embargo, no les prestaba atención a los demás. Estaba pensando. El lanzamiento de shuriken ha subido un nivel. Y cuando esa nueva notificación apareció frente a mí, se me ocurrió mi Nintendo. Vive la vida al máximo. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Para cualquiera que siga mis otras historias y piense que esto es Proyecto Gamer, no lo es. Proyecto Gamer es una historia de DXD. Esto es más bien un prototipo y una serie para cuando quiero tomarme un respiro después de tanto trabajo en DXD. Para las personas que son nuevas en mi trabajo son bienvenidas, espero que les guste y si están interesados en las historias de DXD no duden en checar mis otras series. Ahora, a la historia. No tengo planes para esto, la verdad. Pero llevo mucho tiempo queriendo escribir un fic de Gamer. Estoy bastante cansado de los fics de Gamer tan malos que hay por todas partes. Sé que es parte de ser Gamer, pero ¿es tan malo tener un juego equilibrado? Así que eso es lo que busco. Eiji seguirá estando bastante roto con el tiempo, pero considero que está bastante equilibrado, ya que el jugador funcionará como una especie de límite de linaje. En el mundo de Naruto son injustos, al igual que la habilidad del jugador. Y ya que lo he mencionado, responderé a esa pregunta ahora mismo. Dudo mucho que haga que Eiji desbloquee algún límite de linaje a través del sistema. Para justificarlo, solo diré esto. Se puede ser poderoso sin linaje. Mira a Yondaime, mira al Sandaime, mira a Jiraiya, y corrígeme si me equivoco, pero el Nidaime tampoco tenía límite de linaje. Así que Eiji probablemente no lo tendrá. Combinaciones y aún no estoy seguro. Aunque puedes intentar convencerme. Eso sí, sin barra. Cualquier idea que tengas es bienvenida. Estoy trabajando en esto sobre la marcha, así que si quieres sugerir algo, no dudes en hacerlo. Desde habilidades y misiones, pasando por misiones, armas y jutsus, ya entiendes la idea. Por favor, deja una reseña, los escritores nos alimentamos de ellas. Nos vemos. Capítulo 2. Qué suerte tuve de encontrar a otro huérfano al que seguir en lugar de a Naruto. Mi plan original de seguir al chico de naranja de vuelta al edificio había sido demasiado ingenuo. Había olvidado la tendencia de los Jinchuriki a gastar bromas. Lo cual fue un error estúpido para cualquiera que conociera la serie. Si hubiera seguido adelante con mi plan de seguirlo, no solo me habrían arrastrado por toda la aldea, sino que probablemente lo habría perdido en alguna de sus huidas. Así las cosas, tuve la suerte de escuchar a un par de huérfanos hablando de regresar al edificio, así que los seguí a distancia. Esto me permitió adquirir una nueva habilidad que me sería muy útil en mi carrera shinobi. Sigilo, activo, nivel 1. Oculta tu presencia según el nivel de habilidad y el nivel de conciencia de los demás. Consumo 10 puntos de energía por segundo. Si pudiera subirlo de nivel, claro, porque así no serviría para nada. 10 segundos no eran suficientes, y el nivel 1 sin duda no se escondería de nada. Así que tendría que machacarme la vida con esa habilidad. El problema era que, al gastar mis puntos de energía en sigilo siguiendo mis guías desprevenidas, me di cuenta de que la tasa de regeneración de los puntos de energía era una auténtica basura. Era oficial, el juego me odiaba. Lo bueno de todo esto era que los puntos de energía no parecían igualar mi resistencia. Los gasté hasta que solo me quedaron 10 y no noté ninguna diferencia. Un rato después, cuando regeneré 2 puntos más, gasté 10 más con sigilo y seguía sin sentir nada. Conclusión. Los puntos de energía eran una fuente de habilidades que no me afectaban en absoluto. Fue un alivio, la verdad. Una vez dentro del apartamento, que era exactamente igual al de Naruto en la serie, con una cocina, comedor, un baño y una habitación, me tomé un tiempo para ver cuál era la tasa de regeneración. El resultado, después de hacer algunos cálculos, fue de aproximadamente 2 puntos cada 10 minutos. Lo cual era una mierda, de verdad. Recé a todos los dioses que conocía, ficticios o no, para que al menos fuera del 2% y no solo del 2%, porque eso sería demasiado para mi pobre corazón. Esa deducción tenía sentido, ya que después de hacer cálculos, llegué a la conclusión de que mis puntos de energía se regenerarían por completo después de unas 8 horas si el nivel era del 2%. Era un tiempo razonable para recuperar energía si estaba agotado. Era un fastidio, pero era razonable.
Solo necesitaba encontrar la manera de aumentar la regeneración, la cantidad total, o disminuir el consumo, o, con suerte, hacer todo eso a la vez. Una vez que terminé de llorar, casi literalmente, por el estúpido nerfeo del juego, empecé a cocinar algo. No haber almorzado me había estado matando todo el día. Por suerte, había comida en el refrigerador para preparar algo comestible. Pero pronto tendría que comprar algo. Después de esto, obtuve otra habilidad que podría ser útil. Cocina nivel 1 mejora la calidad de los productos cocinados en un 10%. No era mucho, pero tenía la esperanza de sacar algo de provecho a la larga. Si conseguía algunos puntos de energía con una comida, me haría bastante feliz. No era tan soñador como para desear puntos de estadísticas tras recibir decepciones una y otra vez. Había llegado a esperar que el juego frustrara mis esperanzas. ¿Lo he gafeado? Joder. Una vez lleno, saqué mi cuaderno / diario de Eiji y empecé a escribir todo lo que recordaba de la serie. Sobre todo los personajes y sus habilidades. El mundo podría ser un universo alternativo o la trama podría cambiar mucho solo por mi presencia, pero había muchas posibilidades de que las habilidades de los personajes se mantuvieran prácticamente iguales. Esa era mi única garantía. Intenté concentrarme primero en todos los que no eran de Konoha, ya que era más probable que me enfrentara a ellos primero. Pronto me di cuenta de un pequeño problema. No recordaba nada. Nunca había sido un fanático acérrimo de Naruto. Me gustó bastante, pero solo lo había leído una vez y todo lo demás provenía de fanfictions, que, en el mejor de los casos, eran una fuente de información pobre. Además, si esto era el mundo del anime en lugar del manga, estaba aún más jodido. Solo había visto el anime antes de Shippuden y ni siquiera lo había visto completo. Tenía información sobre los que podrían considerarse los más importantes. Zabuza, Aku, Orochimaru era un tema complejo porque su nivel era tan alto que probablemente no se había visto mucho en pantalla. Los shinobi del sonido, tanto los de los exámenes Chunin como los de los 4 del sonido, además de Kimimaro, Kabuto y su equipo, que me costó mucho recordar. Los hermanos de la arena. Descubrí que no recordaba nada de las otras misiones del anime, solo que existían y algún dato curioso. Había algo sobre un meteorito o una estrella con un chakra extraño, por ejemplo, algo así. De Shippuden solo recordaba a los miembros de Akatsuki, y Zetsu era un misterio. Por alguna razón, no recordaba nada del personaje. Probablemente no le había prestado mucha atención. Después de una hora de frustración, decidí dejarlo estar. Intentaría obtener más información más tarde. Para evitar un dolor de cabeza que sabía que me iba a venir y posiblemente adquirir una habilidad útil, decidí sentarme en el suelo con las piernas cruzadas y cerrar los ojos. Luego intenté meditar. O, más específicamente, intentar despejar mi mente de todos los pensamientos aleatorios que pudiera. Era más fácil decirlo que hacerlo, y no tuve mucho éxito, pero me tranquilicé un poco. Después de unos largos pero relajados minutos, abrí los ojos y vi otra pantalla. Nueva habilidad adquirida. Meditación nivel 1. Al abrirlo para más detalles vi esto. Meditación, activa, nivel 1 aumenta la tasa de recuperación de puntos de energía y puntos de chakra en un 5% mientras está activa. No puedes moverte mientras usas esta habilidad. Bueno, dependiendo de qué tan alto pudiera alcanzar ese porcentaje, esta podría ser una habilidad bastante útil. Dejando eso de lado, comencé a considerar cuál sería mi mejor opción para volverme poderoso en los 2 años que me quedaban antes del canon. Mi primer pensamiento fue el mismo que suele ocurrir en los fanfics. Control de chakra. Empezar a trabajar en mi control de chakra ahora mismo haría maravillas para mejorar mi fuerza, sobre todo considerando que mi reserva de chakra era pequeña. O eso creía, ya que no tenía forma de confirmarlo. También me ayudaría con prácticamente cualquier camino que decidiera seguir que no fuera el de un especialista en taijutsu. Sin embargo, pronto se me ocurrió un problema. Era huérfano. ¿Cómo iba a explicar que sabía todos los ejercicios de control de chakra, incluyendo caminar sobre el agua? En la serie, ni siquiera Sakura sabía cuando Kakashi los había enseñado, o al menos eso recordaba. Entonces, ¿cómo se enteró un huérfano que literalmente no tenía a nadie que le enseñara? No podía esperar que creyeran que los había inventado yo mismo. Nadie lo creería, y aunque lo hicieran, no tenía la confianza para mantener la fachada de un prodigio de esa talla, ni siquiera con cierta presciencia. No, era mejor trabajar con lo que alguien en mi posición sabía. La única habilidad remotamente sospechosa que tenía ahora mismo era meditación, y no sería muy difícil de explicar, en mi opinión.
Además, llevar lo que tenía a niveles lo suficientemente altos llevaría bastante tiempo. Tenía tiempo y no era Naruto. No necesitaba preocuparme por jutsus llamativos. Al menos no por un tiempo. Con esa decisión tomada, miré el reloj y vi que faltaban unas horas para irme a dormir. Sentándome, activé de nuevo la meditación con un pensamiento. Mientras la habilidad estaba activa, consideré mis opciones para el futuro. No pertenecer a un clan era una pesadilla, ya que no contaría con ayuda externa para mi desarrollo. Pero era el precio de no parecer sospechoso ante ningún familiar, así que tendría que aceptarlo. Hasta donde yo sabía, todos los estudiantes de la academia sin ningún trasfondo salían solo con las habilidades básicas y los 3 jutsu de la academia, a juzgar por las habilidades de Sakura. Reemplazo de cuerpo, transformación y clon básico. La idea de tener solo eso en mi arsenal era deprimente. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no era tan malo. No iba a parecer un personaje principal en absoluto, pero definitivamente podría hacer algo con esos 3. Dependería, sin embargo, de cuánto me permitiera el juego mejorarlos con los niveles. En el peor de los casos, tendría que esforzarme mucho en mi taijutsu hasta convertirme en genin y conseguir que alguien me enseñara jutsus más avanzados. Sería un fastidio, pero era mi única opción en ese momento. Pensándolo bien, no estaría tan mal. Leegu eran bastante geniales una vez que superabas el atuendo y sus peculiares personalidades. Después de pensarlo, decidí concentrarme en la meditación. No estaba muy seguro de si esforzarme más en las habilidades afectaría su desarrollo, pero podía intentarlo. De todas formas, no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Ya había pensado bastante por un día. Para despejarme, decidí simplemente sentir. Después de tanto tiempo enferma, y sobre todo después del vacío, sentir mi propio cuerpo, la ropa contra mi piel, el suelo bajo mis pies y el aire que me pasaba por la nariz y la boca, fue una sensación increíble. Así que disfruté de las sensaciones que casi había olvidado. Pero me llevé una sorpresa. Enseguida empecé a sentir algo más que aire y sangre fluyendo por mi cuerpo. Era difícil de describir, pero una vez que lo experimenté, no quise soltarlo. Mantuve mi mente concentrada en ello. Sentí algo de calor, pero al mismo tiempo se me erizaron los pelos. Fue una sensación increíble. No podría describirlo de otra manera. Pronto tendría que terminar con la meditación. No quería acostarme demasiado tarde. La academia era mi única fuente de entrenamiento ahora mismo. No iba a desperdiciarla. La meditación ha subido un nivel. Qué bien, pensé con una sonrisa. Aunque no sabía cuánto tiempo hacía que había subido de nivel. Solo esperaba que no me hubiera llevado una hora entera. No quería ni pensar cuánto tardaría en subir de nivel. Respiré hondo, miré el reloj y confirmé que aún tenía tiempo. Sin embargo, no quería seguir meditando, podría pasarme demasiado tiempo haciéndolo y se haría tarde. Realmente no quería confirmar si necesitaba dormir ahora mismo. Considerando que necesitaba comer, era casi seguro que dormir también era imprescindible. Decidí que era mejor hacer otra cosa, así que estaba sentado a la mesa con mi cuaderno en la mano dibujando un mapa desde la academia hasta el edificio. Lo cual, como era de esperar, estaba bastante cerca. Tenía sentido considerando que era un edificio usado para el programa de Shinobi huérfanos. Así que terminé bastante rápido, así que decidí seguir detallando todo lo que recordaba. Los edificios normales eran aburridos, las tiendas estaban en blanco. Una vez que confirmara qué tipo de tiendas eran, las diferenciaría. En general, era un mapa bastante decente, si se me permite decirlo. Mejor de lo que esperaba, sin duda. Nueva habilidad adquirida. Cartografía nivel 1. Sonreí. Eso era lo que estaba esperando. Cartografía nivel 1 mejora la calidad de los mapas dibujados en un 5%. Como todo hasta ahora, esperemos que mejore con los niveles, pensé con desdén. Me pregunto si mapear todo con OA lo llevará al nivel máximo o necesitaré más. Tras pensarlo, me detuve unos segundos antes de suspirar. Me pregunto si las misiones son más difíciles de conseguir. ¿O es que este juego no las tiene? Sería una lástima. ¿Y las mazmorras? Con la certeza de que lo que había sentido mientras meditaba era chakra, me dispuse a replicar la habilidad original de la mazmorra instantánea del jugador. No conseguí nada. Y sí, revisé si lo estaba haciendo bien y, como me mostró el juego, había usado chakra mientras jugaba. Con un suspiro de resignación, acepté que mi juego no tenía mazmorras artificiales. Probablemente tampoco tendría naturales.
Hasta ahora, el juego parecía funcionar con una lógica lo más realista posible, sin dejar de ser un juego. Era un desastre. Con esos pensamientos deprimentes me acosté por primera vez tras llegar a este mundo. Me ahogué en la sensación de estar vivo una vez más antes de quedarme dormido. La semana siguiente transcurrió de forma muy similar a mi primer día en el mundo de Naruto. Fui a clases usando la habilidad de correr, almorcé algo que solía preparar con antelación, seguí con las clases, usé sigilo al volver al apartamento y luego meditación al llegar. Intenté usar sigilo mientras intentaba ser sigiloso, por si algún ninja veía algo sospechoso si usaba la habilidad en medio de la calle. También empecé a explorar los alrededores del apartamento y la academia, sobre todo cuando tenía tiempo durante la hora del almuerzo. Fue una semana relajante, sobre todo teniendo en cuenta que los primeros días me había asustado hasta mi propia sombra, pensando que alguien se daría cuenta de algo raro en mí y lo descubriría todo. Sin embargo, darme cuenta de que no me iban a matar mientras dormía no me ayudó mucho. Entrenar a todas horas había empezado a pasarme factura. Estaba irritado la mayor parte del tiempo y la meditación se había vuelto difícil. Pronto me encontré queriendo molestar a Sakura solo para recibir un puñetazo en la cara al darme cuenta de mi estupidez. Había decidido que mi nindo era vivir la vida al máximo y aquí estaba, desperdiciando cada minuto que tenía entrenando como un loco. Fue entonces cuando me di cuenta de que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Así que, con una nueva mentalidad, fui a la academia en mi segunda semana como Eiji Satou. Eso me inquietó bastante mientras Iruka nos explicaba las diferencias entre las naciones elementales. Parecía que la mayoría de esos fanfics que creían que la academia solo se centraba en la historia estaban equivocados. Además, contradecía el canon, donde los estudiantes parecían no saber nada de los demás países. Al menos, eso es lo que recordaba. Quizás solo Naruto lo desconocía. Estaba prácticamente dando saltos en el asiento hasta que Sensei finalmente decidió que era hora de nuestro entrenamiento físico. Con una sonrisa de oreja a oreja, pedí mentalmente mi pantalla de estado. Eiji Sato título. Estudiante de la academia. Puntos de energía. 120 puntos de chakra. 50 fuerza. 6 destreza. 6 constitución. 6 chakra. 5 control de chakras. No había mejorado mucho, lo admito. El acondicionamiento físico estaba funcionando, aunque lentamente. Luego hice otra llamada mental. Correr, activo, nivel 4. Cuando se utiliza, aumenta la velocidad del usuario mientras corre en un 40%. Consumo 9 puntos de energía por segundo. Esta fue la razón por la que decidí divertirme. Correr parecía subir de nivel tanto con el uso como simplemente corriendo sin usar la habilidad. Fue un regalo del cielo, la verdad. Me alegró especialmente la reducción de consumo que recibió al nivel 4. Tenía la esperanza de que la habilidad subiera hasta el nivel 40 y fuera gratis. Sin mencionar que el 400% de aumento en mi velocidad de carrera sería genial. Ahora, volviendo a mi plan de divertirme. Iba a usar la habilidad desde el principio de las vueltas. Con suerte, me daría suficiente ventaja sobre Sasuke, Naruto y Kiba para terminar las vueltas primero. Ahora, la gente debe estar pensando. No seas idiota, ese cambio te delatará. Y yo respondía. Probablemente, encogiéndome de hombros. Sin embargo, no me importaba. Si vivía con el miedo de usar mis habilidades, ¿de qué servía tenerlas? También contaba con que todos lo vieran como mi pequeño truco del primer día, donde empecé bastante bien. Esto no tenía nada que ver con que Kiba me molestara toda la semana por cómo había vuelto a ser un debilucho. No, no fue eso en absoluto, lo juro. Comienza. Dijo Iruka con calma y mentalmente activé correr. Correr era mi habilidad favorita. Ni siquiera la sensación del chakra fluyendo por mis venas se comparaba con el torrente de sangre y el viento contra mi cuerpo que sentía al forzar mis piernas al máximo. El confundido que iba detrás de mí fue la guinda del pastel. Lamentablemente, la velocidad disminuyó después de 13 segundos y los 3 gigantes de la velocidad finalmente me adelantaron. Lancé una larga serie de maldiciones mentales mientras ponía mis manos sobre mis rodillas una vez que terminamos las vueltas mientras mis pulmones intentaban desesperadamente recuperar el aliento. Ya casi estás, debilucho, dijo Kiba sonriendo, para mi disgusto. Eso estuvo genial, añadió Naruto, aparentemente asombrado. Fuiste muy rápido al principio, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue un jutsu? Preguntó, interrumpiendo mi espacio personal.
¿Puedes enseñarme? No es un jutsu, dije simplemente. Era incómodo tenerlo tan cerca. Había estado solo la última semana y quién sabe cuánto tiempo hacía que no interactuaba con alguien. El rubio, decepcionado, hundió los hombros al retroceder. Te voy a ganar, ya verás, aliento de perro. Naruto resopló ante eso. ¿Qué? Inuzuka, molesto, me agarró del cuello y me atrajo hacia él. Ejem. Iruka-sensei aprovechó ese momento para aclararse la garganta con evidente desdén. Los entrenamientos de taijutsu no empiezan hasta después del primer mes, chicos. Dijo simplemente, levantando una ceja hacia Kiba, quien me soltó. Solo unas semanas, debilucho, dijo Inuzuka con una sonrisa burlancia. Tragué saliva, sabiendo que sin duda me destrozaría en un combate de taijutsu. Al fin y al cabo, era uno de sus puntos fuertes. No necesitaba consultar sus estadísticas para saberlo. Aunque tampoco podía, ya que tampoco había conseguido la habilidad de observar. Empecemos con el acondicionamiento físico, anunció Iruka aplaudiendo. Suspirando por la situación en la que me había metido solo por diversión, me tiré al suelo y empecé con las flexiones. A mitad de los ejercicios recibí una notificación. El acondicionamiento físico ha subido un nivel. Lo que resultó en esto. Acondicionamiento físico, pasivo, nivel 4 mejora la velocidad a la que tu fuerza y constitución aumentan durante el entrenamiento en un 20%. La constitución ha subido un nivel. Genial. Esto fue especialmente bueno porque confirmó una teoría mía. La constitución parecía subir de nivel tanto al correr como al hacer ejercicios, mientras que la fuerza solo subía durante los ejercicios. Los 20 puntos de energía extra y el espacio extra en el inventario también fueron geniales. Sí, el último había sido un alivio. Me preocupaba que solo fueran 5 hasta que la constitución subió de nivel. En cuanto Sensei anunció la hora del almuerzo, todos empezaron a quejarse mientras se levantaban para comer algo y recuperar energías. Todos excepto el fanático de la resistencia con un enorme zorro conejo en el estómago. Genial, por fin puedo ir a Ichiraku Ramen. Dijo Naruto extendiendo los brazos al cielo. Lo peor era que siempre lo decía como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez, y en serio, siempre. ¿Quién quiere probar la comida de los dioses? Esa pregunta también surgía a veces, aunque nadie respondía. Sí, ¿por qué no? Dije con cansancio, sentada en el suelo con los brazos apoyados en las rodillas. De repente, muchas miradas se volvieron hacia mí, lo que me hizo sentir bastante incómoda. Muchas parecían muy confundidas. Pero la mejor reacción fue la de Naruto, que me miraba boquiabierta. Reprimí una risita mientras me levantaba y me sacudía los pantalones. ¿Y ahora dónde encontramos ese alimento de los dioses? Pregunté con indiferencia, y eso pareció despertarlo. Ja. Solo sígueme, te guiaré hacia el caldo celestial y los fideos divinos, créelo. Dijo tomándome del brazo y arrastrándome fuera de la escuela. No pude evitar sonreír mientras mis piernas intentaban seguir el ritmo de la hiperactiva rubia. Vive la vida al máximo, pensé divertida. Sí, había decidido que al diablo con el Hokage, Danzo y los probables guardias Anbu y raíz de Naruto. Si hacerme amigo de Naruto causaba algún tipo de reacción negativa, no civil, hacia mí, entonces esta aldea estaba hecha un desastre. En cierto modo, esa era una razón más para hacerlo. Naruto era un idiota, pero no merecía ser tratado como un monstruo. Sobre todo considerando que parte de la razón por la que era así era porque lo trataban como a un demonio. A mitad de camino hacia Ichiraku, Naruto me soltó del brazo y redujo considerablemente la velocidad. Cuando me giré para mirarlo, lo vi mirando a su alrededor con nerviosismo. Siguiendo su mirada, vi que varias personas nos observaban con desprecio. Intenté contener mi enfado mientras seguía caminando con él con la cabeza en alto, sobre todo porque él también me había visto mirando. Entonces, ¿debería pedir algo específico cuando lleguemos? Pregunté, sin saber cómo empezar una conversación con él. Sus ojos se abrieron de par en par, visiblemente sorprendido. Porque, no lo sabía, pero lo intuía y no me hizo ninguna gracia. Eso sería ramen de miso, es el mejor, créelo, dijo con su icónica sonrisa antes de fruncir el ceño pensativo. Pero todos son increíbles. ¿De verdad, cómo puedes intentar compararlos? Dijo como si yo hubiera cometido una herejía. Perdón, fue mi error. Lo miré con cara seria y asintió como si aceptara mi disculpa. Negué con la cabeza. Oye, decidí intentarlo de nuevo con algo diferente. ¿Cómo puedes correr así?
Intentar seguirte el ritmo a ti, Akiba y a Sasuke es un rollo. Se río divertido. No sé. Es que no me canso tan fácilmente. No entiendo cómo no puedes correr así. Volví a quedarme inexpresivo ante esa respuesta. Claro, el fanático de la resistencia pensaría así. Al verlo rascarse la nuca, suspiré. Parecía que estaba tan incómodo como yo. Por suerte para ambos, llegamos al puesto en ese momento. Aquí estoy, Ayame Nechan, Teuchi Hisan. Un tazón de ramen de miso y que no falte. Anunció el rubio al instante de tomar asiento. Bienvenido, Naruto. Ya voy. Gritó Teuchi desde el fondo de la tienda. ¿Cómo has estado, Naruto-kun? Preguntó Ayame con curiosidad antes de que me sentara junto a Naruto. Bienvenido, creo que no te habíamos visto por aquí, dijo con una sonrisa radiante. Esa sonrisa por sí sola debía contrarrestar gran parte de la mala reputación que Naruto les había dado involuntariamente. Me pareció así de efectiva. Eiji Satou. Me presenté. Y no, es la primera vez que vengo. Tenía curiosidad por saber qué tan bueno era el lugar que Naruto lleva tanto tiempo alabando. Dije con una sonrisa burlancia. Yo también tomaré un tazón de ramen de miso. Consejo de experto. Añadí, haciéndole una señal al rubio que se rascaba la nuca de nuevo con una sonrisa incómoda. Pregunté si alguien quería venir y aceptó mi oferta, dijo Naruto después de que Ayame lo mirara con curiosidad. Bueno, entonces tenemos que estar a la altura de los elogios. ¿Lo oíste, papá? Preguntó la última parte un poco más alto. Un tazón de ramen de miso para el amigo de Naruto viene pronto, dijo Teuchi y vi a Naruto congelarse a mi lado. Nunca respondiste a mi pregunta, Naruto-kun. La camarera señaló rápidamente, probablemente intentando que el rubio no se pusiera demasiado nervioso. Se recuperó enseguida. He estado genial, dijo, sonriéndole radiante. Era una mentira, si alguna vez la había visto. El brillo en los ojos de Ayame me dijo que ella lo sabía. Aunque la academia sigue siendo tan pesada como siempre. ¿Qué quieres decir? Pregunté, levantando una ceja, lo que hizo que se volvieran hacia mí. Duermes durante todas las clases teóricas. Dominas las partes físicas y no se te da tan mal el Shuriken Jutsu. Dije, levantando un dedo por cada punto. Iruka-sensei no me deja dormir mucho, refunfunó. Intercambié una mirada con Ayame ante eso. Todavía me pregunto cómo aprobaste el año pasado con esa ética de trabajo, dije, negando con la cabeza mientras la camarera reía. Viniste solo a ser cruel. Casi gritó. Me tensé. Parecía que había tocado la fibra sensible. Voy a ser Hokage, ya verás. Así todos me respetarán. Esta vez sí gritó. Lo miré, pensando cuánto de eso era su deseo y cuánto era solo un intento de animarse. Jejeje, seguí mirándolo. ¿De verdad? Pregunté sin más. Parecía un poco sorprendido por mi reacción. Supuse que esperaba que me riera. Puedes reírte si quieres. Ya verás, créelo, dijo con firmeza antes de centrar su atención en los tazones de ramen que Ayame nos puso delante. Entonces espero que le pagues bien a tu Jonin, Godaime, dije divertido mientras recogía los palillos. Gracias a Dios que había practicado en el apartamento. Comer con esas cosas había sido un verdadero fastidio al principio. Por suerte, me estaba acostumbrando poco a poco. Después de probarlo, me volví hacia Naruto. Vaya, no bromeabas. Esto es increíble. Gracias, Eiji-kun, dijo Ayame, radiante. Pero mi atención estaba en el rubio. Se estaba atragantando con el ramen, algo que pensé que era imposible para él. En cuanto recuperó el aliento, se giró hacia mí. ¿Quieres ser Jonin? Preguntó, aunque su tono y expresión eran extraños. Ese es el plan, dije sonriéndole. Eso es muy patético. ¿Tienes algún problema con mi gol? Pregunté, arqueando una ceja con fastidio. Sí. Tu sueño es flojo. Sinceramente, no hay nada especial en ser Jonin, dijo, moviendo los brazos como para dejar en claro su punto. Tienes que soñar en grande. Exclamó, extendiendo los brazos. Como comandante Jonin o capitán Ambu, qué sueños tan geniales, créelo. Dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no Hokage, no me gustaría arruinar tu sueño, añadió antes de reír. ¿Algo más grande, eh? Pensé mientras volvíamos a nuestras comidas. Con el rabillo del ojo, vi a Naruto terminar su primer plato mientras yo acababa de empezar el mío. Resoplé.
¿Estás usando el famoso jutsu de la conversación conmigo, Naruto? Pensé. Porque así lo parecía. Con solo escucharlo, algo despertó en mí. Esa actitud soñadora parecía impulsarme a soñar también. Me pregunté si así se sentían todos en la serie después de los discursos de Naruto. Pero esa actitud me resultó refrescante. Vivir la vida al máximo, ¿verdad? Bueno, entonces, dije al terminar mi tazón. Naruto me miró mientras bebía de su quinto tazón. Si tú vas a ser el próximo Hokage, yo seré el próximo Shinobi no Kami. Le sonreí. Jajaja, así me gusta más. Se rió. Otra más, por favor, ahí ya me echan. Otro más para mí. Necesitaremos esa energía si queremos hacer realidad nuestros sueños. Jajaja, créelo. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Quiero agradecer a todos los que revisaron el primer capítulo. Son geniales. Tuvo una gran acogida, lo que me impulsó a empezar este capítulo antes de lo previsto. Espero que lo disfruten. En cuanto a las parejas, la opinión general parece ser esperar hasta Shippuden, lo cual, sinceramente, me parece perfecto. De todas formas, no me gusta escribir romance. Es muy difícil y me da dolor de cabeza. Así que, si puedo retrasarlo, mejor para mí. Parece que mucha gente está de acuerdo con la nerfización de la habilidad de Gamer. Me sorprende. Pensé, como casi todos los fics de Gamer que he leído hasta ahora tienen personajes rotos, que era algo que la gente quería. Pero me alegra no ser el único al que le gusta la idea de un Gamer que realmente tiene dificultades. Tengo una pregunta para cualquiera que lea esta nota, gracias por tomarse el tiempo, por cierto. ¿Qué arma creen que sería genial que Eiji usara? Tengo mis propias ideas, pero normalmente las ideas de otros me ayudan a crear las mías. Puntos extras si es japonés. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.